Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Un ameno y cordial saludo a todos los asistentes que se vienen conectando a través de la sala de Zoom. Nuestra Academia Jurídica Lex Anju les da la mayor cordial bienvenida a través de la moderación que llevo a cargo el día de hoy. Me hago presente Jennifer Nicole Zamora Núñez en calidad de moderador. Expresamos asimismo el mayor ánimo y gratitud de poder comentarles que contamos hoy con la presencia de un buen amigo, gran conocedor del derecho penal. Hablamos del doctor Marcos Céspedes Carvajal, quien nos estará compartiendo sus conocimientos y guiándonos a través del tema diligencias preliminares. Por otro lado, a fines de conocer el ponente hoy presente, comentarles que el profesional presente es abogado defensor por la Universidad Señor de Zipán, incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque y Cal, maestro de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo y docente universitario. En tanto, estimado, con la debida presentación y el mérito reconocimiento ante todos los colegas y asistentes presentes, en nombre de la Academia Jurídica Lex Anjus y fundadores presentes, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimados colegas, hacerles recordar que si tienen preguntas y palabras de elogio, pueden hacerlo a través del uso del chat de esta sala de Zoom. Dejando todo recalcado, los dejamos con el ponente, el doctor Marcos Céspedes Carvajal. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Bien, en primer lugar quería agradecer a todos aquellos organizadores del Ex para la organización de este diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal por su casa de estudios y también agradecer la cordial invitación para poder iniciar con este diplomado, teniendo a cargo el tema de las diligencias preliminares, ¿verdad? Un tema importante, la primera etapa del proceso penal. Y eso es lo que vamos a conversar hoy en día con todos ustedes. Espero que haya participación activa en esta sesión para poder cubrir dudas, generar expectativas y también conversar sobre las modificatorias que ha venido sufriendo el Código Procesal Penal respecto de la nueva incorporación de la Ley 32.130 que fue ya en octubre del año pasado y que se viene implementando y aplicando, ¿cierto? La dirección operativa a cargo de la Policía Nacional del Perú de la primera subetapa de la investigación preparatoria. Y hacemos alusión a la investigación preliminar, lo que antes eran las diligencias preliminares, ¿verdad? Entonces, con esta pequeña introducción, queridos oyentes y participantes, vamos a dar inicio con la primera subetapa del proceso penal, ¿no? La investigación preliminar, ¿ok? Entonces, si me logran escuchar, ¿verdad? O sea, hasta ahora creo que el audio está muy bien, ¿no? Cualquier consulta que tengan lo pueden realizar a través del chat o no sé si también nuestra moderadora podría activar micro, ¿no? A todas aquellas personas que quisieran realizar sus consultas. No sé cómo está funcionando este tema. Sí, doctor, todo claro, excelente, ¿no? Excelente. Entonces, vamos a resaltar el tema como suelo dictar mis clases no solamente universitarias, sino también en los diplomados de las distintas casas jurídicas o academias jurídicas que me invitan para poder dictar, ¿no? Un ámbito práctico, para que ustedes puedan conocer un poco más la realidad de cómo aplicamos la teoría al ejercicio práctico, ¿no? Entonces, primero, quiero comentarles de que el proceso penal actual, el básico, el que nosotros tenemos dentro de nuestra legislación nacional, es un proceso que está dividido en tres etapas, ¿no? Tenemos la etapa de investigación preparatoria, tenemos la etapa intermedia y tenemos el juzgamiento, ¿no? Cuando una persona es investigada por la posible comisión de un delito, tiene que atravesar todo este proceso, ¿no? Por el principio del debido proceso y el principio de que toda persona no puede ser sentenciada sin previo juicio, ¿cierto? Entonces, vamos viendo nosotros ya los principios aplicados del título preliminar del Código Procesal Penal, de que toda persona necesita ser juzgada a través de un proceso penal, ¿verdad? Y las maneras de cómo inicia y cómo culmina un proceso penal son distintas, ¿verdad? Nosotros nos vamos a evocar bastante a la primera subetapa de la investigación preparatoria, ¿no? Pero a manera de
general para poder recordar o de quizás para poder reforzar nuestro conocimiento respecto al proceso penal básico, tenemos de que el proceso empieza con la primera etapa, que es la investigación preparatoria, ¿no? Empieza el primer proceso, perdón, la primera etapa, que es dividida en dos subetapas. Hoy en día la investigación preliminar que está a cargo de la comisaría direccionada por la Fiscalía, ¿no? Esto a raíz de una modificatoria que ha sufrido el Código Procesal Penal el 10 de octubre del año 2024, la Ley 32.130, ¿no? Y ya les voy a ir comentando cómo han ido los cambios apareciendo y surgiendo respecto de esta nueva ley, ¿no? Si es que el proceso avanza, ¿verdad? Si es que el proceso avanza y se formaliza la investigación por razones de que el fiscal ha logrado identificar a la parte investigada, considera que hay suficientes elementos de convicción, ¿no? De repente por ahí la acción penal no ha prescrito, ¿verdad? Y puede identificar también a las otras partes como son la víctima, los testigos y tal. Entonces el proceso va a continuar. Se va a formalizar la investigación y esto acarrea que haya más diligencias en fiscalía, ¿verdad? Y que comunique a un juez de investigación preparatoria que existe un proceso del cual va a existir una audiencia futura, que es la audiencia preliminar, ¿no? Puede ser de acusación, puede ser mixta o puede ser de sobreseimiento. Nos recuerden de que la etapa preliminar no puede decidir por sí solo el fiscal si archiva el proceso o si el proceso lo formaliza. Pero ya en la etapa intermedia, cuando el caso está formalizado y es comunicado al juez de investigación preparatoria, es el juez quien va a decidir si el proceso continúa o no. Entonces, ¿ante qué? Ante el requerimiento del fiscal, porque el fiscal ya no puede decidir por cuenta propia en la investigación preparatoria formalizada, sino que una vez formaliza la investigación y da por concluida la investigación, el fiscal puede decidir si presentar un requerimiento ante el juez de investigación preparatoria, que es un requerimiento de acusación, es decir, considera que una persona ha cometido un hecho ilícito, lo acusa por tales motivos, con tales pruebas y desea de que el caso pase a la instancia final, que es el juzgamiento, o en todo caso, si es que el fiscal cree que luego de haber investigado, de haber formalizado la investigación, quizás el caso no amerita continuar. Entonces, requiere el juez de la investigación preparatoria un sobreseimiento que, en palabras sencillas, viene a ser un archivo del caso, pero es una solicitud que hace el juez de investigación preparatoria, ¿no? O puede ser mixto, un requerimiento mixto que puede ser que solicita el requerimiento de sobreseimiento por tales autores y por otro sujeto solicita la acusación, ¿no? Si esa etapa, que es la etapa intermedia, va a surgir o va a representar un filtro para que el juez de investigación preparatoria pueda calificar y pueda determinar si es que el caso en concreto amerita que pase al juzgamiento o si de repente considera que no es necesario que el caso supere y pueda avanzar a la última etapa del proceso. Por eso es una etapa donde el juez tiene que velar las garantías procesales y constitucionales dentro del proceso penal, ¿no? El juez de garantías es el juez de investigación preparatoria. Entonces, es un tema ya de filtro para que no todos los procesos penales lleguen al juzgamiento, ¿no? Y finalmente el juzgamiento, que de repente puede ser llamada y considerada por algunos como la fase estelar del proceso penal, pero hoy en día, con todas las modificatorias y actualizaciones, sabemos de que una de las etapas muy importantes del proceso penal es la investigación preparatoria, ¿no? Al inicio del proceso, ¿cómo es que se lleva a cabo la investigación? Para que quizás el proceso no continúe o para que el proceso continúe de buena forma y en beneficio de la parte agraviada, ¿verdad? Finalmente tenemos entonces la etapa de juzgamiento, donde en esta etapa va a presentarse un escenario donde un juez diferente, el juez de investigación preparatoria, va a dirigir un escenario jurídico donde va a estar el abogado defensor de la parte acusada, va a estar quizás el abogado defensor de la parte agraviada, que puede ser de que sea actor civil, o sea, parte legitimada ahí en el proceso penal, ¿no? Va a estar el representante del Ministerio Público con su acusación para sustentarla, van a ser llamados los testigos, van a haber pruebas documentales, quizás una prueba excepcional en el juicio que se pueda llegar a dar, que es una prueba nueva, por cualquiera de las dos situaciones. Puede ser un reexamen de la prueba o puede ser una prueba obtenida con posterioridad.
¿verdad? Y va a haber determinadas partes del juicio, ¿no? Empezando por los alegatos iniciales de todos los sujetos procesales, para posteriormente llegar quizás a un debate de la posible incorporación de una solicitud de prueba nueva, como les estaba comentando, quizás la aplicación de la prueba de oficio encargada del juez, ¿no? Y la valoración de la prueba. ¿Verdad? La etapa probatoria, donde son los órganos de pruebas quienes van a testificar, quienes son los testigos, que hay diferentes tipos de testigos, o la prueba documental que también puede ser oralizada en el juicio, con todas las estrategias de litigación que hoy en día se vienen comentando y aplicando, ¿no? Las técnicas de litigación oral, ¿no? Respecto al refrescamiento de la memoria, ¿verdad? La declaración previa, la contradicción, etcétera, ¿no? Y también, pues, nosotros vemos también acá en el juicio los tipos de objeciones para que no sea introducida información de un testigo que quizás se va a introducir de mala manera, por una pregunta mal realizada, mal planteada, mal formulada. Y ante ello nosotros tenemos una activación que es la objeción, que nosotros la podemos sustentar en el juicio y previa autorización del juez para que la información del testigo no sea introducida, incorporada y luego valorada en el propio juicio, ¿no? Y finalmente, eh, luego de ello tenemos los alegatos finales y la sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Y luego ya hablamos de una etapa de apelación. Generalmente ese es el proceso penal común, ¿no? Indicando y haciendo la precisión de que el proceso puede acabar incluso antes de llegar al juzgamiento. No necesariamente el proceso tiene que acabar con una sentencia condenatoria o absolutoria. Vemos de que existen salidas alternativas al proceso penal. No, las salidas alternativas al proceso penal son mecanismos que pueden simplificar el proceso penal y que podemos nosotros utilizar sin necesidad de que se lleve a cabo el juicio. Como por ejemplo, la conclusión anticipada, ¿no? Antes del inicio del juicio, solicito que mi patrocinado se acoja a la conclusión anticipada y esto conllevaría a que él se atribuya la responsabilidad penal por el hecho ilícito cometido y a través de ello tiene un beneficio procesal que es una reducción de la pena, ¿verdad? Sin tener que atravesar todo el juicio oral. También está la terminación anticipada, que la puedo utilizar, que en puridad es lo mismo, o atribuirse la responsabilidad penal por el hecho ilícito cometido, pero es una etapa diferente. O sea, antes que el fiscal emita un requerimiento, podría yo aplicar la terminación anticipada y claro, el beneficio es mayor porque se hace incluso antes de la etapa de la conclusión anticipada. Puedo yo aplicar un principio de oportunidad, ¿no? Al considerar los criterios del artículo 2 del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, hay diferentes escenarios y motivos por los cuales el proceso penal culmina antes de incluso la realización del juicio. Incluso dentro de todo este proceso penal básico se ven la actuación de diferentes sujetos procesales que a medida que va avanzando el proceso tenemos que ir adecuando y viendo cómo aplicar y cómo ejecutar las facultades y responsabilidades de cada interviniente en el proceso penal. No, ese es un pequeño recuento a manera de poder hacerles recordar cómo es que va avanzando el proceso penal actual. Ahora, respecto a mi exposición del día de hoy, que es la investigación preliminar, quería hacer este recuento para que ustedes recuerden o refuercen sus conocimientos. Lo importante de este diplomado que está organizando el SNJUX, creo yo, porque el Código Procesal Penal ha surgido últimas modificatorias que principalmente veo que han incidido en la investigación preliminar, ¿no? En la investigación preliminar. La investigación preliminar es la primera subetapa de nuestro proceso penal común y ha sido modificado porque el 10 de octubre del año pasado, del año 2024, se promulga una ley, la 32.130. ¿No? Esta ley 32.130 tenía tuvo una finalidad de creación, ¿no? La finalidad de la creación, ¿no? La final de esta promulgación de esta ley incidía en que se tenía que agilizar la investigación del delito, tenía que mejorar la investigación del delito y tenía que ser más célebre, ¿no? Esa fue la intención y la primera finalidad de poder introducir esta nueva normativa y los cambios que introducen el Código Procesal Penal, ¿no? El mejorar, el fortalecer, el avanzar con la investigación del delito, ¿no? Y para ello, ¿qué quería o cuál fue la finalidad? Vamos nosotros a avanzar
supuestamente la finalidad de esta norma es, vamos a avanzar, vamos a hacer que la investigación del delito sea más célere, eso es uno. Y lo segundo es que vamos a fortalecer los ámbitos de investigación del delito en la primera etapa del proceso. ¿Y cómo es que ellos proponían esta mejora y este avance? Ellos propusieron de que esta mejora y este avance era porque la primera subetapa del proceso ahora ya no iba a estar completamente a cargo de la fiscalía, sino que iba a participar ahora la Policía Nacional del Perú, quien iba a ser el director dinámico de la investigación preliminar. Eso es lo que dice la norma. Cuando sale la norma, cuando sale esta modificatoria del Código Procesal Penal, salieron varios doctrinarios, dogmáticos, procesalistas, litigantes, jueces, fiscales, etcétera, a poder criticar esa norma, a poder comentar, a poder esbozar su crítica personal respecto a esta modificatoria y cómo es que iba a incidir a futuro. Bueno, en la actualidad ya tenemos muchos meses aplicando esta normativa y yo que me dedico al litigio profesional, al litigio particular en defensa de delitos, entonces he podido ver muy de cerca cómo es que se está aplicando esta norma en la práctica. Que eso es lo que muchos quieren saber, ¿no? Mucho se comentó sobre la modificatoria de esta normativa de manera escrita, de lo que dice la norma en realidad y de lo que ahora dice el Código Procesal Penal, pero no nos hemos detenido mucho en poder fomentar el ámbito práctico del que está sucediendo con este cambio. Entonces, lo primero que surge es lo siguiente. Hubo una crítica que yo escuchaba y decía, ahora con esta modificatoria, lo primero que sabemos que ahora la primera subetapa del proceso ahora es la investigación preliminar, porque así lo dice el Código Procesal Penal, ¿no? Y como el derecho penal y el derecho procesal penal están guiados por el principio de legalidad, que todo lo que está escrito se puede aplicar, entonces suelo ser un poco taxativo respecto a los ámbitos del tecnicismo procesal penal. Entonces, lo que eran las diligencias preliminares hoy en día, según el Código Procesal Penal, es la investigación preliminar, ¿no? Y no solamente ha cambiado en pureza, sino que la crítica respecto a de que quién iba a tener el mando de la investigación preliminar, decían muchos y muchos se cuestionaban, ¿no? Si supuestamente, primero decían, no, es que esta norma es anticonstitucional porque dicen que el titular de la acción penal es el fiscal, o sea, es aquella persona designada por el legislador para que pueda investigar un delito de acción pública, ¿no? Para que pueda perseguir este delito. Y entonces con la nueva normativa nos dice ahora que la dirección ya no va a estar solamente a cargo del fiscal, sino va a estar a cargo de la Policía Nacional de Perú. Entonces esto contraviene con la Constitución, era el primer cuestionamiento. Segundo cuestionamiento, decía, ahora, si la Policía Nacional del Perú va a ser el director dinámico u operativo de la investigación preliminar y el fiscal va a ser el director jurídico de la investigación preliminar, entonces la segunda duda que surgiera, ¿van a existir dos estrategias? ¿Va a tener una estrategia el fiscal del ámbito jurídico en la investigación preliminar y la Policía Nacional del Perú va a tener solamente una estrategia operativa dinámica de la investigación preliminar? Esto puede causar confusión, ¿no? Si ambas instituciones ya no van a coadyuvar con la investigación, sino que cada una va a tener su propia lógica, su propio plan, su propia estrategia, su propia dirección. Esto va a generar una confusión para las partes procesales, ¿verdad? Era lo que también se criticaba y lo que se pensaba. Luego empecé a escuchar también críticas respecto a que como la Policía Nacional del Perú no estudió derecho, muchos no son abogados, entonces no podrían direccionar una investigación de tal manera porque no estaban preparados jurídicamente. Si a nosotros nos ha tomado mucho tiempo poder prepararnos jurídicamente, poder entender la teoría del delito, poder aplicar todos los cursos relacionados con el derecho penal, ya cuando somos o ejercemos el litigio profesional de parte de la defensa particular de que les habla, o de repente en la dogmática si somos docentes, o quizás elaborar teorías del caso a través de la dogmática penal y luego ejercer las técnicas de litigación oral para un juicio adecuado, o quizás lo que estamos por el ámbito del Estado, trabajando para la Fiscalía o el Poder Judicial. No nos ha tomado bastante tiempo, preparación, capacitaciones constantes, y para que ahora una persona que no es abogado pueda llevar a cabo la dirección de la primera subetapa del proceso penal, decían, eso va a ser casi imposible, ¿verdad? Y por ahí también otra crítica que decía que los cargos policiales
no son inamovibles, ¿verdad? Con esto que quiero decir, de que no solamente la policía de investigación está a cargo de la dirección operativa de la investigación preliminar, sino que como ustedes saben, o de repente algunos que no sepan, los cargos de la Policía Nacional del Perú suelen cambiarse, suelen trasladarse, ¿no? Un policía encargado de investigación criminal puede estar por determinado tiempo y luego pasa a ser un policía de tránsito, luego pasa a la sección familia, ¿no? Entonces, y luego es un calabocero, luego es comisario. Entonces, esta rotativa hace indicar de que los policías que están preparados para determinado momento no son todos aquellos que están preparados para investigar un delito. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que hacemos ahí? ¿Qué va a pasar si supuestamente esta normativa ha sido con la finalidad de que se mejore la investigación y luego que se agilice? Ahora yo les digo, si el policía actualmente trabaja un día sí, un día no, un día sí, un día no, porque un día está de Franco y otro día está en la comisaría, ¿cómo es que de esa manera iban a agilizar el delito? La investigación del delito, en la etapa de investigación preliminar. Un poco contradictorio, ¿no? Entonces, todas estas críticas iban, y también por el lado de la policía también iban sus propios comentarios, sus propios incentivos respecto a de que ellos iban a ser ya los directores de la investigación preliminar. Me decían, a ver, y si hacemos un poco lógico y si hacemos esta comparación, también tenían algo de cierto, ¿no? Si supuestamente el fiscal estaba encargado de la primera subetapa del proceso penal, que desde entonces eran las diligencias preliminares, ¿cómo es que, si nosotros hablamos ahora de la práctica, si un abogado defensor iba para la declaración de su patrocinado del imputado, o de un testigo, o de la parte agraviada, cómo es que en muchos despachos fiscales es el asistente en función fiscal quien estaba a cargo de esa diligencia? ¿No se supone que el fiscal era el titular de la acción penal? ¿No se supone que si el fiscal está reclamando de que el policía no iba a tener las razones jurídicas para llevar a cabo la primera subetapa, entonces cómo en que en muchos despachos fiscales no es el representante del Ministerio Público quien ejerce esta labor, sino que designa al asistente en función fiscal que tiene labor administrativa para que tome las declaraciones en la primera subetapa del proceso penal? ¿No? También apareció esa crítica, ¿no? Si tanto criticas a la Policía Nacional del Perú que no está capacitada jurídicamente, ¿cómo es que en tu despacho, donde tú tendrías que estar tomando la declaración de los sujetos intervenientes en la primera subetapa, que eran las diligencias preliminares, cómo es que vas a designar o facultar a tu asistente para que tome la declaración? ¿No? Porque eso no dice el Código Procesal Penal. Es una práctica que ya se ve en el ejercicio profesional, donde, porque el fiscal se dedica a litigar, tiene muchas audiencias, entonces va distribuyendo y le asignan una función que quizás no está autorizada para el asistente de función fiscal. Entonces eso se ve en la realidad y tendría también que considerarse, ¿cierto? Porque si estamos criticando de un lado, también podríamos criticar el otro para ser objetivos, ¿verdad? Entonces, esto también se escuchaba, también se criticaba y también uno tendría que razonar lógica jurídicamente, ¿verdad? Entonces, todos estos contextos iban, incluso ya pasó muchos meses de la incorporación de esta nueva normativa, pero nos conlleva a nosotros poder estudiarlo, analizarlo y aplicarlo, porque es la nueva ley que está ya operativa, que se ejerce, que se aplica en el día a día del litigio y que en esta sesión que nos corresponde de la investigación preliminar, tendríamos que comentarlo para también saber cómo es, qué está pasando. Anteriormente, cuando un caso empezaba, por ejemplo, en flagrancia delictiva, o de repente era un caso que empezaba en la comisaría, ¿no? De un detenido, por ejemplo, ¿no? Lo que hacía el policía, ¿qué era? El policía de investigación criminal recibía la noticia, ¿verdad? De la posible comisión de un hecho delictivo, sea en flagrancia, presunta, cuasi flagrancia o flagrancia estricta. ¿No? Procedía a la detención de la persona como máximo 48 horas. Inmediatamente comunicaba al fiscal de turno, y el fiscal de turno, ¿qué es lo que hacía? Asignar las diligencias que tendría que realizar el efectivo, diligencias, se podría decir, preliminares con persona detenida, ¿no? En flagrancia, ¿no? Una persona detenida y hay unas diligencias para la persona detenida porque si eres abogado defensor, lo que te va a interesar
es que esta persona logre su libertad, ¿verdad? Dentro de máximo 48 horas. Ahora, hay supuestos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, donde se podría esta persona quedar detenida más del tiempo si es que se considera la aplicación de un proceso inmediato, ¿verdad? Entonces, habría alguna que otra excepción. Entonces, esas diligencias eran asignadas a la Policía Nacional del Perú. Ahora, lo que pasaba era algo cierto, que la policía en muchos casos ya sabía qué hacer. Bueno, claro que necesitaba esta comunicación necesaria por parte del representante del Ministerio Público, pero también es sabido, y también los críticos, o sea, los policías que dicen, no es cosa del otro mundo si es que me dices que yo tengo que tomar la declaración de la persona que acabo de detener. Si me dices que la persona que acaba de denunciar a la parte agraviada tiene que declarar, ¿verdad? Si se trata de un caso de lesiones, oficiar a la división médico legal para que la persona agraviada pase su examen médico legal, para que para que haya un informe, un certificado médico legal y determine el grado de lesiones, ¿verdad? Si es que hay un hecho de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Quizás por ahí una constatación policial en el lugar de los hechos. O sea, digamos de que ellos operativamente o dinámicamente, como ellos están en el campo, prácticamente sabían que realizar sin tener que esperar, ¿no? De, eh, la comunicación formal del representante del Ministerio Público, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa actualmente, no? Y este tema culminaba, pues, ¿no? Terminaba la diligencia con la persona detenida y el policía arma su informe policial y lo enviaba a la fiscalía para que la fiscalía califique el hecho conforme ellos decidían jurídicamente, ¿no? ¿Qué ha cambiado ahora? Ahora, lo que yo veo en algunas disposiciones de apertura de investigación preliminar, porque así se llaman las disposiciones de apertura de investigación preliminar, es que en estos contextos, o no, en esos contextos de persona detenida, ya el policía lo que hace es inmediatamente mandar los actuados a la fiscalía, ¿no? Inmediatamente. O sea, la comunicación ahora es más formal. Antes era por el medio más célebre, una llamada, un correo, un mensaje. Ahora lo envían directamente, los actuados, puede ser por WhatsApp también, o sea, por el medio más célebre, eso es independiente, pero Fiscalía califica inmediatamente el hecho y apertura la investigación preliminar a cargo de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Eso puede ser un cambio, un cambio, porque antes no había número de carpeta fiscal, ¿no? Cuando empezaban con estas diligencias, primero se llevaban las diligencias en la comisaría, ¿no? Independientemente de si existe o no existe carpeta fiscal, luego enviaban el informe policial y recién ahí es donde se calificaba y se asignaba un número de carpeta fiscal para ir a diligenciar. Hoy en día se envía todo rápidamente y el fiscal tiene que calificar. Califica inmediatamente, le asigna una carpeta fiscal y lo asigna a la Policía Nacional del Perú, lo envía. Ahora, esto puede generar confusiones y quizás en algunos despachos está generando confusiones. ¿Por qué? Eh, He sabido que en la comisaría, mucho antes de esto, existían los apersonamientos verbales, ¿no? Que claro, no se ha modificado y no se prohíbe actualmente, pero quizás sea ahora con la modificatoria va a haber un problema o están existiendo problemas de apersonamientos, ¿no? Claro, yo puedo llegar a la comisaría y en algunas dependencias policiales me piden un apersonamiento escrito. No solamente bastaría el apersonamiento verbal, sino también el formal, el escrito. Entonces, eh, si el caso ya está en la fiscalía, ya se le asignó un número de carpeta fiscal, ya tengo un fiscal responsable, tengo un asistente en función fiscal y luego veo que esta disposición es designada o asignada a la Policía Nacional del Perú. Para evitarnos bolas o confusiones, presentamos apersonamiento a las dos entidades, a la fiscalía y a la comisaría, dirigiéndonos al comisario. ¿Por qué? Porque ya ha pasado más de una oportunidad con esta modificatoria que uno presenta un apersonamiento a la fiscalía solicitando copias simples de todo lo actuado y la fiscalía responde, bueno, todos los actuados debemos enviar a la Policía Nacional del Perú porque ellos están asignados con la investigación preliminar. Entonces tengo que yo presentar un escrito a la policía solicitando las copias simples digitalizadas de todo lo actuado. Entonces, para resolver esa inquietud, esa confusión, presentamos apersonamiento a las dos entidades, porque son independientes, tanto a la comisaría para hacerles saber que voy a ser el abogado que va a participar de las diligencias, ¿no? Y a la fiscalía, quizás para solicitar las copias simples digitalizadas y todavía obra en su despacho.
¿no? Primer cambio. Segundo cambio, que ahora la asignación de la carpeta fiscal ya la vamos a tener desde un inicio. Tercer cambio es que en estas disposiciones de apertura de investigación preliminar están asignando las diligencias, pero como ustedes saben que la policía, como les estaba indicando, trabaja un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, en algunas disposiciones hacen la precisión que la Policía Nacional del Perú programe la realización de las diligencias en un horario laboral de la Fiscalía, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿No? ¿Para qué? Para que eviten el tema de la participación que no participe el representante del Ministerio Público, ¿no? Puede ser de que la Policía Nacional del Perú, como tiene a cargo la dirección de la investigación del delito, coloque una diligencia un día sábado, 8 de la mañana, donde el fiscal no trabaja. De repente el fiscal de turno de ese entonces, que es el fiscal responsable del caso, ya no está de turno, entonces no va a trabajar el día sábado. ¿Cómo vamos a acreditar la participación del fiscal entonces? En algunas disposiciones hacen esta precisión. ¿Por qué? Porque antes las diligencias preliminares eran programadas por la propia fiscalía. La fiscalía sacaba la disposición de apertura de las diligencias preliminares, designaba las diligencias y le atribuía un horario según la agenda fiscal. Hoy en día, la Fiscalía no ha cambiado esa situación. La Fiscalía sigue determinando las diligencias preliminares que se van a realizar en la investigación preliminar, pero ellos ya no pueden determinar el horario, porque ya no están asignados para ello, sino está asignado a la Policía Nacional del Perú. Y es la Policía Nacional del Perú quien tiene que asignar el horario para la realización de esa diligencia. Entonces, con esta precisión, quizás ellos ya no van a designar las diligencias en un horario que no es atendido por el representante del Ministerio Público para que éste también pueda participar y garantizar, ¿verdad? Eh, Sobre la confusión de la calificación jurídica, eso en la práctica no se ve. O sea, quiero que entiendan de que en la práctica con esta modificatoria no está afectando la calificación del hecho delictivo. O sea, sigue siendo el fiscal quien califica los hechos jurídicamente de un delito en la primera subetapa, que es la investigación preliminar. El policía no tiene nada que ver con ahí. El policía está encargado de la dirección operativa, o sea, de realizar las diligencias. Ahora, lo que yo estoy viendo también, sin desmerecer a la entidad, obviamente, es que si ya habían algunas complicaciones para la realización de preguntas, ¿no? En las diligencias preliminares, hoy en día, la investigación preliminar que está asignada a la Policía Nacional del Perú, hay muchos inconvenientes, como en tema de las preguntas, ¿no? Con el tema de las preguntas. Ahora, respecto a las diligencias adicionales, también yo veo un inconveniente. Respecto a la investigación preliminar, ustedes saben que también puede ser ampliado el plazo. Ahora, si supuestamente el policía está asignado con esta investigación, ¿puede él de oficio ampliar el plazo de la investigación preliminar? La respuesta es que no. En la práctica, cuando culmina el plazo de la investigación preliminar asignada, por ejemplo, un delito eh, bastante recurrente que es violencia familiar, en algunos casos apertura la investigación preliminar por 60 días. ¿Ok? El policía realiza todas las diligencias que el fiscal ha determinado en esta disposición de apertura, culmina el plazo y todo su informe lo reenvía a la fiscalía. ¿Quién está encargado, por ejemplo, si es que falta alguna diligencia de poder ampliarlo? Sigue siendo fiscalía. Fiscalía sigue sacando una disposición, por ejemplo, de ampliación de investigación preliminar, ¿no? Y esta ampliación lo tiene que notificar a todas las partes y también a la comisaría para que tenga un nuevo plazo contabilizado, ¿no? Entonces, en la práctica es muy diferente a lo que se ve en la modificatoria, porque la primera idea que tenía era, bueno, ahora toda la investigación preliminar va a estar a cargo de la policía, o sea, no va a haber intervención de la fiscalía. Entonces, eso no se ha tocado, no se ha modificado. Y si quiero darles un ejemplo real de la práctica de un caso que yo estoy llevando en investigación preliminar en la primera subetapa para que más o menos ustedes vean la modificatoria y el cambio quizás, si es drástico o no es drástico y qué es lo que podemos comentar, ¿no? Para empezar, es un caso de lesiones graves seguidas de muerte. ¿Cómo va el tema? Una persona va a una fiesta, a un caserío, ¿no? Esta persona vive en un caserío y la fiesta se desarrolla en otro caserío que está como a una distancia de unos 15 minutos en cada, ¿no?
Esta persona se va al otro caserío en una movilidad de un chofer que lo lleva, llega a la fiesta y en la fiesta empieza a tomar, ¿no? A libar alcohol, empieza a tomar con su familia, con amigos, conocidos, todos los participantes de esta fiesta. Esta persona, plan en 9 de la noche, ya estaba un poco ebria, sus hermanos que estaban también en la fiesta conjuntamente con él, deciden irse a su caserío o regresar a esa hora y esta persona les indicó que iba a quedarse hasta el día siguiente. Entonces, según las versiones y todo lo acontecido por la denuncia, esta persona se queda en la fiesta y tuvo un inconveniente con otra persona, ¿no? Parece ser de que le estaba molestando. Salen estas dos personas que tenían la discusión, ¿no? Empiezan ya a intervenir las manos de ambas personas, estamos con la persona que estaba tomada, y el hijo de la otra persona que estaba discutiendo se da cuenta de esto. Sale y lo que hace es tirarle una patada a la altura del pecho, ¿no? De la persona que supuestamente estaba molestando a la otra, a su padre, ¿no? Y entonces esta persona cae a la losa, ¿no? Por ejemplo, la entrada de la fiesta era con 3 escalones, entonces estaba como que una altura aproximada de esos 3 escalones de unos eh, 30, 40 centímetros de altura, ¿no? Entonces, con esa patada, ese impacto en el pecho, la persona cae y se golpea la cabeza en el pavimento, se queda echada y todas las personas retornan a la fiesta, ¿no? Eso es lo que se sabía del hecho en concreto, ¿no? Entonces, la persona, un chofer que le habían contratado para que pueda regresar a un profesor al otro caserío, porque un profesor también estaba en esta fiesta, supuestamente ve todo este accionar, ¿no? Entonces lo que hace es, cuando pasa todo esto, más o menos a las 12 de la madrugada, ya sale su contratante, que es el profesor, para que lo regrese a su caserío, y con ayuda del profesor lo cargan a esta persona que había sido, ¿no? Atacada, lo cargan, la ponen en la tolva de la camioneta, regresan al caserío, a las 12:15, 12:20 ya regresaron, quedó ahí, y fueron otras personas también, no solamente el profesor, sino que en la tolva de la camioneta del chofer, de ese conductor que lo habían contratado, iban otras personas, otros intervinientes de la fiesta que querían regresar a ese mismo caserío. Eran muchas personas entonces, ¿no? Entonces, como 12:20, 12:30 llegan al caserío y el chofer y todos se olvidan de la persona que había sido lesionada, ¿no? Lo dejan ahí en la tolva. Y al día siguiente, los hermanos preguntando por su hermano, dieron con el chofer y cuando él atiende todas las llamadas se va inmediatamente a ver al sujeto y él lo encuentra muerto en la tolva, ¿no? Este fue el hecho, denunció uno de los hermanos y lo que hace Fiscalía es calificar jurídicamente el hecho. Hubo una investigación preliminar de lesiones graves seguidas de muerte, ¿no? Así lo califica jurídicamente. Entonces, acá vemos primero que la intervención en la primera subetapa no tiene nada que ver la Policía Nacional de Perú respecto a lo jurídico, a la calificación. Fue Fiscalía quien calificó jurídicamente este hecho delictivo haciendo el juicio de subsunción, ¿no? Vamos a la conducta que tú has realizado, tratar de encuadrar en un artículo del Código Penal, en un delito, el juicio de subsunción, y si es que hay por ahí este encuadramiento, si calza el hecho, entonces se apertura la investigación preliminar. Designa diligencias asignadas a la Policía Nacional del Perú. Esto es lo que cambia, porque antes las diligencias tendrían que ser llevadas a cabo en la Fiscalía, hoy en día en la comisaría del lugar donde se cometió el hecho, ¿no? Indicó esto, que las diligencias que programe la comisaría respecto a lo que estaba indicando el representante del Ministerio Público tendría que hacer en horario de atención, ¿no? Y en horario laboral de la propia fiscalía para que pueda participar el fiscal responsable del caso. Esto es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Hace la precisión en la disposición de apertura, ¿no? Entonces, a pesar de que la Policía Nacional del Perú esté a cargo de la Dirección Dinámica Operativa de la Investigación Preliminar, siempre tiene que recibir la información del fiscal a cargo del proceso, de las diligencias que va a realizar, ¿ok? Entonces, al momento de culminar casi la investigación preliminar, me contratan a mí para yo ingresar por la parte agraviada, que era un representante
del fallecido, que es un hermano, ¿no? Quien me contrató y la persona que denunció también, entonces es representante, ¿verdad? Del caso. Todas las declaraciones que yo había visto en la investigación preliminar, ninguna indicaba directamente a que la persona que había pateado al señor y el cual ya se había caído, se había golpeado la cabeza, nadie de los participantes de los que había citado la policía para su declaración habría indicado que esa persona fue quien lo pateó. ¿No? Todos decían, yo escuché, a mí me contaron, como si fueran testigos de oídas. ¿No? Y esa declaración de un testigo de oídas tiene que ser corroborada luego, para que pueda surgirse como una prueba autónoma y que el caso pueda avanzar. Entonces no teníamos, prácticamente no teníamos caso en la investigación preliminar, hasta que ofrecimos la declaración del chofer, quien declaró como testigo indicando todo lo que les estoy comentando, ¿no? De que la había visto, de que efectivamente había sido esta persona quien habría salido a patear al sujeto que falleció, de que lo cargó de su tolva, que lo llevó desde las 12 hasta las 12:30 ya había llegado al caserío, que olvidó avisar a sus familiares, ¿no? Que lo vio tirado en el suelo aproximadamente más de una hora, ¿no? Que no intervino y etcétera. ¿Qué conllevó a esto, chicos? ¿Qué conllevó? Conllevó primero a que haya una recalificación del hecho ilícito, del delito. ¿Por qué? Con estos datos, para empezar, lo que hizo el fiscal fue formalizar la investigación preparatoria. Lo primero. Lo segundo fue incorporar otro hecho delictivo. Ya no solamente eran lesiones graves seguidas de muerte, sino era lesiones graves seguidas de muerte y también la investigación por el delito de omisión al socorro. Este testigo, que declaró haber visto todo, omitió prestar auxilio inmediato a esta persona y es un delito de omisión por comisión que ha debido este sujeto de avisar, ¿no? A las autoridades si vio este hecho y vio que la persona ya no reaccionaba, ¿verdad? Esta persona de testigo pasó a ser investigado, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo calificó? No lo calificó la policía, lo calificó jurídicamente el fiscal, ¿no? Entonces, primero, antes de la formalización, hubo una ampliación de la investigación preliminar, hubo una designación de nuevos actos de investigación, hubo una recalificación del hecho jurídico para incorporar un nuevo delito. En uno de los testigos pasó a ser investigado y todo esto lo realizó el propio fiscal, ¿verdad? Ahora, eh, las preguntas, si ustedes están también cuestionando ese tema, ¿cómo es que fue? ¿Cómo se desarrollaron las diligencias preliminares en la investigación preliminar a cargo de la policía? ¿No? Para empezar, el policía, supuestamente a cargo de la dirección operativa y dinámica, tiene que dirigir las diligencias preliminares en la investigación preliminar. Ya no era el fiscal. Pero ¿cómo era esto en la práctica? ¿Habría una dirección completa? Y la verdad es que no. Como les estaba comentando, había muchos problemas en las preguntas realizadas por la comisaría. ¿Quién tiene que intervenir ahí? El fiscal, uno, el abogado defensor de la parte imputada y el abogado defensor de la parte agraviada si es que hubiese, ¿no? Realizar las precisiones y las objeciones a las preguntas realizadas por la comisaría, ¿verdad? Y también todo el formato que tiene el fiscal antes de llevar a cabo una declaración, muchas veces los policías olvidan realizarlo. Y esto es parte de un debido proceso que puede evitar nulidades posteriores. Como por ejemplo, antes de que declare una persona, ¿qué tiene que hacer el representante del Ministerio Público o en este caso ya en concreto el policía? Tiene que leerle sus derechos. Esto es parte del Código Procesal Penal. Y muchas veces cuando hemos estado en las diligencias de la investigación preliminar, cuando el policía empieza directamente por las preguntas. ¿Quién objeta? El representante del Ministerio Público. Efectivo, ya le leyó los derechos que le corresponden a la persona que va a declarar antes de tomarle su declaración. No. Bueno, realice las preguntas inmediatamente, ¿no? O la indicación. Y entonces el policía empieza. Entonces, ¿hablamos de una dirección operativa completa o dinámica completa? Yo creo que no, la verdad, ¿ah? Eh, si al momento de la realización de la diligencia, en este caso de una declaración explicativa o una declaración testimonial o de la declaración de la parte de gravedad,
Antes también se tiene que verificar, ¿no? Se tiene que verificar la debida notificación a las partes o la comunicación a las partes. Eso lo notificaba primero el fiscal, ¿no? Entonces ahora muchas veces se olvida la policía ver el tema de las notificaciones a los sujetos procesales, ¿cierto? Para evitar nulidades. Por ejemplo, si es una declaración testimonial y participa el testigo y puede ser que contrate un abogado, ¿no? Tiene que previamente esto haberse cursado a la parte imputada, a su abogado defensor, a la parte agraviada y a su abogado defensor. ¿No? No solamente iniciar con la declaración testimonial, porque los demás tienen que saber y ya es facultativo que ellos participen, ¿no? Entonces, muchas veces también me ha tocado algunas declaraciones donde el policía omite esta información o comunicar, ¿no? ¿Advierte el fiscal o advierto yo? Efectivo, cumpla con informar sobre la notificación o sobre la comunicación de la presente diligencia a las demás partes procesales. Ah, he olvidado, ¿no? He olvidado comunicarlo, voy a hacerlo inmediatamente, ¿cierto? Si es que hay dos imputados y uno tiene abogado particular y el otro no, entonces tiene que comunicarse directamente con el abogado de oficio, ¿cierto? Por acá nos dice, a ver, antes de continuar, Tito Pérez nos dice, saludos doctor, felicitarle por la clase. Muchas gracias. Dice, una pregunta, ¿existe algún plazo para agotar las diligencias preliminar? O sea, yo imagino del plazo de las diligencias preliminares, no de la investigación preliminar. Sí existe un plazo. El Código Procesal Penal indica de que el plazo para las diligencias preliminares son de 60 días, ¿no? Prorrogables, ¿no? Incluso esto ya se ha desarrollado en la jurisprudencia. ¿Verdad? Porque exactamente el Código Procesal Penal no establecía la prórroga de las diligencias preliminares, ¿no? Entonces esto ya se ha determinado en la jurisprudencia, en una de las tantas casaciones, una de las últimas creo que es la 599-2018, donde se ve el plazo de las diligencias preliminares para casos básicos o particulares, para casos complejos, ¿no? Y para casos de organización criminal, ¿no? Tenemos por ahí 120 días, tenemos 8 meses y tenemos 36 meses, ¿verdad? Prorrogables también, siempre y cuando esta prórroga no pueda superar el propio plazo inicial, ¿ok? Entonces, estas ampliaciones para casos simples, como el caso que les estoy contando, todavía no se había determinado la complejidad del caso, ¿no? Lo hace el propio fiscal. No lo hace la Policía Nacional del Perú, a pesar de que esté asignado con la investigación preliminar. Ojo ahí. Entonces, uno puede pensar, ¿no? Puede pensar de que es el policía el encargado de toda esta investigación preliminar, ¿no? Y que él está encargado de dirigir. Pero nos estamos dando cuenta en la práctica que es diferente, ¿no? Que es totalmente diferente. Y que por ahí todavía requiere de la ayuda del representante del Ministerio Público, de la intervención de este fiscal, de la intervención o las objeciones de los abogados de todos los sujetos intervinientes, ¿verdad? Entonces, es bastante importante no solamente quedarnos con la modificatoria que ha cambiado el Código Procesal Penal con esta ley, sino qué está ocurriendo en la práctica, ¿verdad? Entonces, el tema de la ampliación de la investigación preliminar lo hace el propio fiscal. Ahora, el tema de los actos de investigación o de la propuesta de los actos de investigación en la investigación preliminar, yo lo hago, yo lo hago y lo pido al representante del Ministerio Público. Yo no le pido al policía, ¿no? Yo presento mi escrito, por ejemplo, de propuestas de actos de investigación, ¿no? Propuestas de actos de investigación, lo presento al representante del Ministerio Público y el representante del Ministerio Público autoriza o no autoriza y lo notifica a la policía y ahí yo coordino con el efectivo policial la designación de las diligencias nuevas. Por ejemplo, en este caso en concreto que les estoy comentando, ¿no? Se amplió la investigación por un plazo de 120 días más, ¿verdad? La investigación preliminar, ¿ok? Y la designación de nuevos actos de investigación, de nuevas diligencias, ya se ha determinado, ya oficiaron la comisaría, y yo ya no coordino directamente con el fiscal, sino coordino directamente con el efectivo a cargo de la investigación, o el coordino, porque estas diligencias que se han determinado por el fiscal no tienen un horario como les estaba comentando. Entonces, ¿quién lo va a determinar el horario? El policía de la investigación.
Entonces yo tengo que coordinar con él, el policía de investigación a cargo de este proceso en concreto, para que pueda él determinar las fechas y es más, estas fechas que determina el policía incluso pueden ser un tanto informales, porque se supone que antes, en la investigación preliminar, ¿no? Fiscalía cuando determinaba la realización de una diligencia, notificaba los correos con las diligencias con el horario exacto de la realización de esta diligencia, por ejemplo, de una declaración, para el lunes 30 de marzo a las 3 de la tarde, declaración testimonial de tal persona. Ahora, con la modificatoria, con el tema de las diligencias preliminares, con la investigación preliminar, ¿no? Sea o no ampliada, quien determina el horario es el policía. Y el policía muchas veces no saca la citación policial con un documento formal, comunica por WhatsApp, comunica por llamada, ¿no? Es un tanto informal, ¿verdad? Ahora, ¿hará esta comunicación a todos los sujetos? Tendría que verificarse antes de la diligencia, ¿no? Y que quede consignado en la declaración, porque consigna la declaración como una toma de captura de los intervenientes en las realizaciones de las diligencias virtuales o las presenciales si es que acuden a la comisaría, ¿verdad? Y el tema de las notificaciones usualmente también las están adjuntando con captura de pantalla de la comunicación por WhatsApp. ¿No? Un tanto informal, ¿no? Que no brinda mucha seguridad jurídica esta realización de la determinación del horario de las diligencias en la investigación preliminar, ¿no? Eh, el tema de la investigación preliminar, a diferencia de la investigación preparatoria formalizada, son que el código nos dice que es la realización de los actos urgentes inaplazables que tienen que realizarse en la investigación preliminar. Eso no ha cambiado. Sigue siendo tal cual lo determinado el Código Procesal Penal. Actos urgentes e inaplazables. El levantamiento de un cadáver, las declaraciones de la parte agraviada, la declaración de la parte imputada, si es que hay detenido, las declaraciones o las diligencias con detenido, el examen médico legal de la parte lesionada. No tiene que ser un acto urgente e inaplazable. No es posible de que ese acto se determine con posterioridad si es que sabemos que las lesiones con el transcurso del tiempo van sanando, van curándose y puede ser de que si es que no se practica el examen médico legal, puede ser que el certificado médico legal incluso arroje cero. Yo tuve un caso de violencia familiar en Motupe, donde una persona, una señora, había sido agredida por su expareja en la actualidad, ¿no? Y por desconocimiento no fue a recoger su oficio cuando le oficiaron para que ella pase a la división médico legal y puedan analizar un perito sus lesiones físicas, ¿no? Entonces, por desconocimiento, no fue a su examen, pasó unas 2, 3 semanas. Cuando se desocupó, fue a averiguar en la división médico legal. Y al momento de averiguar, ¿no? Al momento de averiguar, pues se da con la sorpresa de que tenía que ese acto era un acto urgente y que no se podía aplazar para futuro. Lo que determinó que cuando pasó esta pericia, ya pues arrojó 0 por 0. 0 días de incapacidad médico-legal por 0 días de atención facultativa en el médico. Entonces se trata de un acto urgente e inaplazable que debió de realizarse en el momento donde se ofició a la división médico-legal. ¿Verdad? Y vemos la diferencia con los actos que pueden programarse con posterioridad, ¿no? Por acá tenemos Miguel Kevin Flores Cárdenas, nos dice, doctor, buenas noches, una pregunta, ¿quién asigna el plazo de las diligencias preliminares ya que tengo un caso que va más de 2 años? Y por acá la señorita Nicole nos dice preguntas al final de la ponencia. Entonces, no sé, coméntame, ¿puedo responder ahora? ¿Lo hago al final? ¿Cómo hacemos? Sí, doctor. Eh, Conteste las preguntas para que pueda ser un poquito más amena la ponencia. Quizás tienen su duda ahí cuando usted está explicando los ejemplos que está dando y estoy viendo que lo están relacionando las preguntas, ¿no? Entonces pueden perder la hilación. Ajá. Sería mucho mejor para que sea un poco más Sería dinámico, mucho ¿no? mejor. Como usted está explicando su ejemplo, sería fenomenal si lo va contestando cada una de sus preguntas. Muchísimas gracias, la verdad. Entonces, teniendo ya la autorización, voy a proceder a contestar las preguntas que me van haciendo, ¿no? Entonces nos dice acá, ¿quién asigna el plazo de la diligencia preliminar? Como ya les había comentado, chicos, para una manera de ser un poco más procesalistas y de repente abocarnos a los términos que se están dando con las modificatorias,
tenemos de que la investigación preliminar, el plazo, va a ser designado por el representante del Ministerio Público. ¿Ok? Siempre lo va a determinar él. Nos dice porque tengo un caso que lleva más de 2 años. Entonces tendrías que averiguar ahí si es que tu caso es un caso simple, es un caso complejo, o quizás es un caso de criminalidad organizada, para que puedas ver cuánto plazo de investigación preliminar puede determinar el fiscal, porque tampoco es que se pueda exceder. No, no puede ser de que aplique la determinación de un plazo de un caso complejo para uno simple, ¿no? Y el tema de la complejidad del caso tiene que determinarse en una disposición, ¿no? Disposición que declara la complejidad del presente proceso, por ejemplo, ¿no? Para el tema de los plazos. O puede ser que luego lo haga, ¿no? Puede ser de que un caso esté asignado, ¿no? Puede ser que un caso esté asignado con un plazo para un caso simple. Luego, cuando hayan cuestionamientos u observaciones, el fiscal inmediatamente declara la complejidad del caso y pues tiene un plazo adicional, ¿no? Son estrategias que ellos mismos hacen. Por acá, Brenda Arcondo nos dice, doctor, buenas noches, la denuncia y querella son diferentes y es correcto decir denuncia, querella, gracias. Vamos a resolver esta duda, que creo también necesaria, ¿no? Mira, la querella, ¿no? Corresponde a los delitos de acción privada. Tenemos nosotros que el titular de la acción penal es el fiscal, ¿no? Y hay delitos de acción privada y delitos de acción pública. Los delitos de acción pública son aquellos que están a cargo de la investigación por parte del fiscal. Y los delitos de acción privada son aquellos, por ejemplo, denominados aquellos delitos que vulneran bienes jurídicos, un bien jurídico en particular que es el bien jurídico honor, como por ejemplo la difamación, la injuria, la calumnia. Este tipo de casos tiene una particularidad. No, no está a cargo el fiscal para investigar ese tipo de casos porque es un caso de acción privada que le corresponde a la propia persona afectada poder ejercer su derecho de participar y coadyuvar con el presente proceso, dado que el bien jurídico es personalísimo como el honor, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, lo que va a hacer es presentar una denuncia ante el juzgado penal unipersonal, quien va a calificar e inmediatamente se va a desarrollar un juicio, ¿no? Entonces, ¿la querella es una denuncia? Claro que sí. Es lo mismo, pero con una denominación diferente, ¿no? Y le asignan, pues, la denominación que le corresponde, ¿no? Es una querella, ¿no? Hay un querellante particular, viene a ser el agraviado o el denunciante, y hay un querellado o la persona imputada, ¿no? Ahora, esto tiene bastante relación con que este proceso de acción privada, que es una querella que puede ser difamación, injuria o calumnia, tiene naturaleza civil, porque si se dan cuenta, ¿cuál es la idea principal de un proceso penal? Que se aplique una pena, ¿verdad? Una pena que posiblemente sea una pena privativa de libertad, puede ser una restrictiva de libertad, limitativa de derechos o una multa. Penas que están reguladas en el artículo 28 del Código Penal sobre las clases de pena, ¿verdad? Esa es la finalidad del proceso penal en concreto, ¿no? Y los procesos civiles tienen la finalidad de la reparación civil, ¿no? De la indemnización del dinero, de la cuantía económica. Ahora, por temas de celeridad procesal, de unificación procesal, ¿verdad? De economía procesal, se ha incorporado la pretensión civil dentro del proceso penal, ¿no? Dentro del proceso penal. Eh, entonces, el proceso penal tiene dos pretensiones, la pretensión penal por la pena y la pretensión civil por la indemnización, ¿ok? Pero, y según uno se da cuenta de que la pretensión principal sigue siendo la aplicación penal de una sanción, cualquiera que sea de las clases de pena del artículo 28 del Código Penal, puesto que la indemnización dentro del proceso penal es mínima. Pero, ¿qué sucede con los delitos de acción privada? Los delitos de acción privada, por el contrario, si ustedes pueden revisar la consecuencia jurídica de los delitos de difamación, injuria, calumnia, no tienen una consecuencia jurídica con una pena privativa de libertad elevada, sino una prudencial, donde quizás la pena incluso puede ser suspendida en su ejecución.
O sea, de que la persona no vaya directamente al penal, sino que esté sujeto a reglas de conducta. Pero si se dan cuenta y ven la indemnización o la reparación civil que se le asigna a este tipo de delitos, es bastante alta, ¿no? Entonces, eso nos hace ver de que una de las acepciones de estos procesos de acción privada es que tienen naturaleza civil y por lo tanto la reparación civil es un tanto elevada en ese tipo de delitos, donde hemos visto casos emblemáticos, si queremos ser un poco más dinámicos, casos, por ejemplo, el caso de Magali, donde se le sentencia por una reparación civil, creo, a favor de este actor, Lucho Cáceres, me parece, de más de 70.000 soles, ¿no? Entonces, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera en casos de homicidios, incluso se puede llegar a ese tipo de reparación civil, pero en los delitos de acción privada sí, porque se vulnera el bien jurídico o no. Entonces, vemos que este tipo de delitos, una, no están a cargo de la fiscalía, sino del propio querellante particular, o sea, del afectado, ¿no? Dos, hay un tema de inactividad procesal y un archivo por desistimiento tácito. ¿Qué pasa? De que si tú no vas a tu juicio como agraviado, entonces el juez puede aplicar un apercibimiento del archivo por desistimiento tácito, diferente a lo que pasa en los delitos de acción pública, donde, por ejemplo, si una persona no va a declarar, pero ya pasó un médico legista y hay un certificado médico legal, no es que el caso se archive, porque el fiscal está encargado de continuar con el proceso y va a avanzar, porque ya tiene una prueba contundente, que es el certificado médico legal, ¿no? No existe el retiro de denuncia en temas penales. No es que yo denuncie y luego vaya a decir, voy a retirar la denuncia. No, eso no existe. Pero en los temas de acción privada, claro, pues si tú no vas, se aplica el desistimiento tácito, ¿no? Entonces, para responder la pregunta, ya que estamos un poco más entendidos, no es diferente, eh, básicamente es lo mismo, tienen diferentes denominaciones, denuncia, querella, querellante particular, denunciante, agraviado, ¿no? Querellado, imputado, ¿cierto? Es lo mismo, solo con diferentes acepciones. Jesús Flores Cárdenas dice, solo es un abuso de autoridad, ahora recién está en juicio oral. No entendí el contexto, Jesús, si puede ser un poco más eh, preciso o de repente a qué te refieres para poder comentar un poco. Elvia Alonso Delgado Núñez nos dice, doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿la Fiscalía puede entregar carpeta fiscal a los efectivos policiales? Porque una vez fui con un abogado a comisaría y el efectivo policial de la PNP dijo que la carpeta fiscal tenía que solicitar en la Fiscalía. Así es, la Fiscalía no puede entregar la carpeta fiscal a los efectivos policiales, pero sí está encargado de enviar digitalmente a la policía. Entonces, por ejemplo, en la investigación preliminar, tranquilamente tú puedes acudir a la policía de investigación a cargo de tu caso o de un caso que estés viendo, a personarte con un escrito dirigido al comisario y solicitando copias digitalizadas de todo lo actuado porque se supone que el policía tiene todos los actuados de la investigación preliminar. Víctor Seno dice, doctor, cuando el agraviado no responde a una pregunta de fiscalía por pregunta impertinente, ¿hay alguna consecuencia jurídica como un archivo liminar? A ver, no entendí muy bien el contexto, pero por ejemplo, en el tema de las declaraciones en la investigación preliminar, según lo que me estás preguntando, entiendo yo, de que el fiscal también puede realizar preguntas impertinentes. Claro que sí puede realizarlas. Entonces, el abogado defensor aplicando las técnicas de litigación oral, que, claro, no están descritas en el Código Procesal Penal, pero aplicamos un principio, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, también se puede aplicar las técnicas de juicio para las objeciones en las preguntas de la investigación preliminar. Claro que sí. Vamos a partir por eso. Ahora, si el fiscal realiza una pregunta impertinente, le corresponde al abogado objetar y que el testigo, sea agraviado, sea propio testigo o sea el imputado, no responda. Esto no acarrea ninguna consecuencia jurídica. Ahora, vamos a diferenciar un poco el tema del archivo. El archivo liminar significa de que el fiscal no ha realizado ninguna diligencia, solo que ha calificado preliminarmente y ha indicado, no me parece que este hecho sea un delito, y lo archiva liminarmente. En tu caso que tú me estás poniendo, ya no se trataría de un archivo liminar porque ya hay diligencias programadas, en este caso, una declaración. Entonces ya no sería un archivo liminar. Eso para poder diferenciar un poco, ¿no? Ahora,
La consecuencia jurídica de no responder una pregunta impertinente, pues no está ligada a un archivo. Recuerda de que si nosotros como abogados de la parte imputada o de la parte agraviada identificamos una pregunta impertinente, pues tenemos que objetar al representante del Ministerio Público que no podría realizar esta pregunta porque no tiene ninguna relevancia con el proceso. ¿Ok? Y eso no sería pasible de una consecuencia, creo yo, en mala parte tanto del agraviado como de la parte imputada. Jesús Flores dice, cambié de cuenta, está en mi celular, soy Miguel Flores. Ok. ¿Cuál sería una pregunta impertinente de parte del fiscal? Nos pregunta Jorgean Jean-Paul Rabanal Busquiza. Bueno, cuando una pregunta no tiene relevancia jurídica respecto al hecho investigado, ¿no? Por ejemplo, no fue una pregunta impertinente de un fiscal, pero sí fue una pregunta impertinente de la parte contraria en un caso que yo tuve de lesiones leves, donde yo era abogado de la parte agraviada. Eran cuatro hermanos, perdón, cuatro amigos que habían tenido un enfrentamiento. ¿Qué pasó? Exactamente era un joven que había estado conversando con otro joven por medio de Facebook, ¿no? No se conocían, digamos, no eran amigos ni nada por el estilo, solo que habían tenido un problema de algunos comentarios en esta red social. Se hablaron por Facebook, se citaron en un parque para pelear, para tener una gresca, llegan al parque, llega este joven, se pelea con el otro, con el que se estaba insultando mediante Facebook, y el otro llama a su hermano mayor y el hermano mayor llega, ¿no? Al lugar de los hechos, al parque. Y este joven tenía sus amigos, que eran tres más. Entonces, el hermano mayor de este sujeto que le golpearon llegó con un cuchillo y acuchilló a los cuatro jóvenes, a los cuatro amigos, ¿no? Entonces hubo un hecho que se suscita no solamente en el parque, sino que luego hubo un traslado de uno de los jóvenes en mototaxi a otro lugar, ¿no? Y luego este sujeto con el cuchillo también va en una mototaxi al otro lugar donde se estaban dirigiendo, como para darles el encuentro y tal y tal y tal, ¿no? En las declaraciones en la comisaría, porque este sujeto lo llegan a detener, contrata a su abogado y pasó las diligencias en comisaría con detenido, ¿no? Entonces el abogado realizó una pregunta a uno de mis patrocinados, que fue uno de los agraviados que conducía una de las mototaxis, y le preguntó cuál, el mototaxista, en este caso, uno de los acuchillados también, había indicado en su declaración, ¿no? Que había tomado una ruta, ¿no? Había ido al otro lugar a trasladarse, a buscar a sus otros amigos, donde ya luego le dan el encuentro y fue donde lo acuchillan, ¿no? Algo así fue. Y el abogado de la parte imputada realizó una pregunta preguntándole lo siguiente, ¿no? Le dijo, señor, usted indica que se ha ido por este camino, pero ¿por qué no tomó un atajo y fue por el otro? Entonces yo vi que la pregunta no era relevante para el caso. O sea, es totalmente impertinente conocer cuál fue la ruta y por qué tomó esa ruta viendo otras rutas alternas. O sea, la respuesta o la utilidad, pertinencia y conducencia, cuando yo solicité al fiscal que cuál era la pertinencia de esta pregunta que no era relevante, era impertinente por cuanto no tenía ninguna utilidad para el proceso que se está investigando, cuál fue el camino que tomó uno de los agraviados y por qué no tomó otro si es que había una ruta alterna y tal. Entonces, lo declararon impertinente esta pregunta, porque no tenía relevancia con el caso, ¿no? En este caso en concreto, no fue una pregunta realizada por un fiscal, pero a manera de ejemplo, podemos conocer cuándo una pregunta es pertinente y cuándo no. Cuando es impertinente porque no tiene ninguna relevancia con el caso en concreto. En este caso real, que te estoy poniendo el ejemplo, pues saber por qué ruta fue el mototaxista para luego ser agraviado en determinado punto no tenía ninguna relevancia. Ni para mí como agraviado, ni para el imputado, porque la verdad es que lo que se estaba discutiendo eran las lesiones causadas si es que esa persona había cometido esa lesión. Bien, y puede ser de que un fiscal también realice este tipo de preguntas y pues que sea impertinente para el caso que se está investigando. Freddy Santos dice, doctor, buenas noches. En las declaraciones en sede policial, los abogados pueden objetar a las preguntas del instructor. El abogado de la parte agraviada puede realizar preguntas al investigado. Claro que sí. Como te comentaba, ¿no? Podemos aplicar las reglas del juicio, ¿no? Las objeciones se pueden aplicar en la investigación preliminar, ¿no? Podemos objetar
a las preguntas realizadas por la policía y recuerda de que el representante del Ministerio Público está presente y él autoriza también e incluso le fomenta al policía a realizar preguntas relevantes para el caso, ¿no? Entonces sí podemos hacer ello. Víctor nos dice, en caso de delito, turbación de la posesión y la fiscalía pregunta sobre mejor derecho de propiedad. Claro que sí, podría ser, ¿no? El tema de la turbación de la turbación de la posesión es una modalidad de la usurpación, ¿cierto? Pregunta sobre el mejor derecho de propiedad, no tiene nada que ver, es un ámbito civil, no un ámbito civil reales, que no tiene nada que ver con este tema. No, acá lo que se discutiría, por ejemplo, son los actos posesorios, ¿no? La posesión, porque recuerden que en la usurpación, en el derecho penal, puede ser un poco contradictorio, ¿no? Pero el derecho penal protege la posesión en este tipo de casos y no la propiedad. O sea, jurídicamente no interesa quién tenga la propiedad con título, ¿cierto? Sino quien haya ejercido actos posesorios en ese determinado bien, ¿no? Entonces podría tomarse como una pregunta impertinente, ¿no? Entonces, queridos participantes, no sé si tengan más preguntas. A manera de ser bastante ilustrativo y práctico, hemos podido conocer hoy en día la investigación preliminar, que es la primera subetapa del proceso penal, donde hemos identificado también, a manera de concluir, cuáles serían los sujetos. A ver, tenemos a la parte agraviada, que es el afectado del delito. Tenemos a la parte investigada, quien va a ser la persona que ha cometido supuestamente el hecho delictivo. Tenemos que se va a determinar en este tipo de casos, se va a calificar un hecho delictivo. Va a haber un juicio de subsunción, ¿cierto? El hecho supuestamente realizado por un sujeto activo, el fiscal lo tiene que encuadrar un hecho delictivo regulado en la parte especial del Código Penal. ¿Verdad? Tenemos a la policía, que es el encargado de la dirección dinámica y operativa del delito, y al fiscal, que está encargado de la dirección jurídica del delito también. Tenemos el plazo, que ya lo hemos comentado, cuando son casos simples, cuando son complejos y cuando son criminalidad organizada. Tenemos que todos los pedidos seguimos haciendo a la fiscalía, tanto para la propuesta de acto de investigación, para la reiteración de diligencias, para la solicitud de ampliación de la investigación preliminar, para la incorporación de sujetos procesales, para la recalificación del hecho jurídico, ¿verdad? Tenemos que la Policía Nacional del Perú programa las diligencias, ¿no? Que son ordenadas por el representante del Ministerio Público y tiene que hacerlo dentro del horario laboral de la Fiscalía. Tenemos que esta comunicación es un tanto informal, pero tiene que comunicarse a todos los sujetos procesales para que los que deseen participar lo realicen. Recuerde que es facultativo la participación. Si hay una declaración de un testigo, ¿no? Es facultativo que participe el abogado de la parte imputada o el abogado de la parte agraviada. Pero claro, tienen que tener conocimiento de la realización de esta declaración. Ojo, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con la primera subetapa del proceso penal, ¿cierto? Tenemos también que eh, Tenemos también que en la investigación preliminar se realizan los actos urgentes e inaplazables, que no pueden ser realizados con posterioridad, y que la investigación cuando se formaliza no pueden realizar los mismos actos de investigación de las diligencias preliminares, sino tienen que ser otros, ¿no? Que coadyuven también con la investigación del proceso. Que se aplican las técnicas de litigación de juicio a las declaraciones en la investigación preliminar, también hemos resuelto esa duda. Que podemos objetar al instructor o al policía de investigación a cargo de este proceso. Conjuntamente también podemos hacerlo como representante del Ministerio Público. Y creo que hemos zanjado también muchas discusiones dogmáticas que quizás no son tan relevantes porque en la realidad no se vienen aplicando, ¿no? Entonces, queridos participantes, queridos oyentes, eso ha sido todo por el tema de hoy, por la primera subetapa, creo que es el inicio de este diplomado. Espero haber resuelto sus dudas, espero haber coadyuvado con la modificatoria de esta normativa que la teníamos quizás en el documento, pero no sabíamos cómo que se venía aplicando en la realidad, ¿cierto? Y qué mejor que estar en la aplicación de esta nueva modificatoria de la Ley 32.130 y cómo es que realmente ahora se lleva a cabo el ejercicio profesional en la primera subetapa, que es la investigación preliminar del proceso penal común, ¿no? Eh, Muchas gracias. Quiero agradecer a la organización del Exenjus
por haberme cruzado con esta invitación y por toda la organización que están haciendo y la difusión de este diplomado con acceso a todas las personas que quieran coadyuvar con fomentar, en este caso, con el proceso penal y todas las implicancias y modificatorias que vamos teniendo para que ustedes puedan resolver las dudas que quizás no la tuviesen si es que leen el documento y si leen el Código Procesal Penal, qué mejor que poder escuchar de la práctica y del ejercicio que se está realizando hoy en día para que puedan ya esas dudas resolver, ¿no? Entonces, eso ha sido todo de mi parte. No sé si todavía hay un momento para otra ronda de preguntas o si algún participante todavía tiene alguna duda que pueda realizar. Señorita eh, Nicole. Doctor, sí, a ver, estoy revisando el chat en caso de algunos quieran realizar preguntas o en caso también se les tiene el micrófono activo si desean participar. Bien, parece que ningún participante tiene alguna duda. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Academia Jurídica Lex Anjus y de todos los presentes, agradecemos sinceramente por su valiosa participación y por compartir con nosotros sus conocimientos sobre las diligencias preliminares. Su claridad, experiencia y compromisos con la materia han enriquecido enormemente esta jornada. Estamos seguros de que su exposición nos deja herramientas útiles para nuestra formación y ejercicio profesional. Muchas gracias por su tiempo y por su contribución al fortalecimiento del conocimiento jurídico. Damos pase a un reconocimiento que hemos preparado por la Academia Lex and Juris. Un momento, por favor, para compartir. Ok. Ay, sí. Vamos a ver. Ok, bien. Se brinda la certificación de parte de la Academia Jurídica Lex and Jus, otorgado el siguiente reconocimiento: Marcos Céspedes Carvajal, por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal, con el tema Diligencias Preliminares, organizado por la Academia Jurídica Lex and Jus, evento realizado el sábado 3 de mayo del 2025 de manera virtual. Lima, 3 de mayo del 2025. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias a toda la organización de la Academia Jurídica Lesen Just por este reconocimiento. Nuevamente reiterar la invitación a este gran diplomado especializado en Derecho Procesal Penal, y aperturando o teniendo a cargo el tema de las diligencias preliminares, hoy en día investigación preliminar, y poder compartir estos conocimientos, ese tipo de espacios que ustedes organizan, que nosotros aprovechamos para debatir jurídicamente y para poder compartir los implementos y las modificatorias con todos ustedes que aprovechan el día o el culmino de este día, ¿no? De este fin de semana, para poder zanjar dudas jurídicas y poder aprender un poco más, ¿no? Y qué bueno que existan este tipo de espacios para nosotros seguir fomentando el debate jurídico y la academia, que es lo que tanto necesitamos, ¿no? Teniendo en cuenta de que hoy en día el Código Procesal Penal está sufriendo muchos cambios y los desafíos que tenemos que enfrentar cada vez son más complicados. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Bien, chicos, para mencionarles también que nos pueden seguir a nuestras redes de Facebook, Instagram, TikTok, y también recordarles que el día del mañana tenemos otra ponencia que es a las 8 de la noche y espero su participación de todos. Muchas gracias, que tengan una bonita noche. Gracias, hasta luego.